Bill Clinton se hizo famoso en los Estados Unidos y en el mundo entero con una frase que dio la vuelta al globo. Fue la frase que le hizo ganar la elección. La frase es un poco fuerte. Is the economy stupid? ¿Es la economía estúpido? Se dirigía estúpido no a nadie en particular, sino en general al electorado, a la gente. Es la economía estúpido. Lo que él quería era llamar la atención sobre la economía, sobre los problemas de la economía y sobre las soluciones que él tenía, que él estaba ofreciendo. Lo que a mí me gustaría llamar la atención sobre el sistema. Parafraseando un poco a Clinton, es el sistema, tonto, es el sistema social mercantilista, es el sistema estatista. Ese es el problema del Perú y de los países de América Latina, el estatismo que heredamos de la colonia. Esta serie de conversaciones es sobre sistemas de economía política, sistemas de economía, sistemas de política, la combinación de ambos, el social mercantilismo, a veces llamado neoliberalismo, o economía social de mercado, es en realidad una combinación de dos sistemas, mercantilismo y socialismo. Pero para saber eso, para entender bien eso, tenemos que explicar primero qué son los sistemas, cuáles son cada uno de ellos y cómo se caracterizan. Eso nos permite responder algunas preguntas. Por ejemplo, vez pasada alguien me dijo, o sea, me repitió en realidad la frase de Chávez, porque Chávez lo insiste mucho en eso, en que la Biblia propone el socialismo. Eso es falso. Lo verdadero incluso es lo contrario. La Biblia propone un sistema de gobierno que se llama originalmente gobierno limitado. Y es el concepto de gobierno limitado es el corazón del liberalismo clásico. Pero para poder responder si la Biblia está a favor o no de este o el otro sistema económico, tenemos que saber primero qué es socialismo, qué es comunismo, qué diferencia hay, si acaso hay alguna, qué es nazismo, qué es fascismo, qué diferencia hay, si acaso hay alguna, qué es derecha, qué es izquierda. Tenemos que tomar en cuenta, en primerísimo lugar, que no estamos hablando de física, no estamos hablando de química, no estamos hablando de biología. Es posible que lo que usted aprenda en estas conversaciones no coincida con lo que le enseñaron en la universidad o con lo que le están enseñando a su hijo en la universidad. Usted me podrá decir, bueno, que yo nunca fui a la universidad, ni tengo un hijo que va a la universidad. El asunto es el siguiente, eso puede ser así, pero quien lee las noticias y quien comenta las noticias para usted en la televisión, en la radio, en la prensa, el político, el pastor que le da un sermón los domingos, el político que le dice un discurso, sí fue a la universidad y estudió en la universidad. Y a lo mejor en la universidad le metieron ideas equivocadas, que no coinciden con la que usted va a aprender aquí. Usted me dirá, pero ¿cómo es eso? ¿En las universidades no enseñan bien acaso? Ahí hay que distinguir lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas son la matemática, la lógica, lo que son las ciencias duras, biología, química, física, etcétera, de lo que son la sociología, antropología, psicología, economía, derecho y ciencias políticas, filosofía, que le llaman, bueno, filosofía no es exactamente una ciencia, son humanidades y que le llaman ciencias blandas, ¿ok? Y hay una serie de diferencias muy importantes y eso se ve comparando carreras técnicas o carreras científicas con carreras humanísticas, a veces llamadas ciencias sociales. La diferencia es el siguiente. En física, en química, las teorías, no es que no se produzcan teorías equivocadas, no es que no se produzcan doctrinas y enseñanzas erróneas, se producen todos los días. Lo que pasa es que tarde o temprano, y más temprano que tarde, estas teorías equivocadas son descartadas. Y son descartadas porque los únicos intereses creados que van en favor de una teoría errónea o que pudieran ir en favor de una teoría errónea es a lo mejor un jefe de departamento que está cuidando el puesto o algo por el estilo. Pero nada más. Entonces hay publicaciones revisadas por los pares, entonces hay discusiones en un nivel no apasionado, sino un nivel, y esas discusiones son sobre experimentos que pueden replicarse y cuyas entonces conclusiones son firmes y las teorías erróneas son tarde o temprano descartadas. Eso no pasa con las teorías erróneas en sociología, en derecho, en ciencias políticas. ¿Por qué no pasa? Porque una teoría puede estar muy equivocada, incluso puede experimentarse en un país como Cuba, por ejemplo, que es el país que más a fondo ha experimentado el socialismo, y sin embargo todavía hay gente que le conviene ser socialista. Es socialista porque le conviene. Hay poderosos intereses en favor del socialismo, aun cuando los experimentos socialistas han fracasado en Cuba, en Corea del Norte, en otros países. Sin embargo, hay poderosas fuerzas, hay políticos, hay medios de prensa, hay activistas, ONGs, sacerdotes y pastores, y por supuesto burócratas y funcionarios que están a favor del socialismo o por lo menos del estatismo, que en alguna forma menos drástica, menos radical, menos extremista que el socialismo.
Entonces, repito, en esta serie de conversaciones vamos a diferenciar lo que muchas veces, lo que la gente entiende de la realidad. La gente entiende, por ejemplo, cuando le hablan de espectro político, la gente piensa en un espectro político donde a la extrema derecha está el nazismo y a la extrema izquierda está el comunismo. Entonces usted tiene más o menos de derecha a izquierda nazismo, fascismo, capitalismo, tercera vía y socialismo y comunismo. Ese es más o menos el espectro en la versión popular. Pero eso no es correcto, porque el nazismo era en realidad el nacionalsocialismo. Nazi con Z viene de nacionalsocialismo. De hecho, el partido de Hitler se llamaba NSDAP, que en alemán son las siglas de Partido Nacional Socialista, de ahí la S, nacionalsocialista de los trabajadores alemanes. Y de hecho había una ala izquierda muy fuerte dentro del partido nazista. Y lo mismo en la Italia de Mussolini, etc. En realidad, podemos hacer un espectro más entre los sistemas de economía política, más conforme a la realidad, menos equivocado, menos erróneo, pero entonces tendríamos que poner a la derecha el anarquismo, digamos la ausencia de gobierno, y en el extremo derecho, no el nazismo, sino el anarquismo, y en el extremo izquierdo el comunismo, el socialismo duro, incluyendo el nacionalsocialismo, y en el medio la socialdemocracia, más hacia el lado izquierdo, y hacia el centro, o hacia el centro si se quiere, socialdemocracia, economía social de mercado que se llama, neoliberalismo que se llama a veces, pero muy cercano al mercantilismo, y más a la derecha, aunque no el anarquismo, el capitalismo liberal o gobierno limitado. Ahí se puede apreciar la diferencia entre el espectro político en lo que es su versión popular y el espectro político más conforme con la realidad de las cosas. Eso vamos a irlo estudiando en estas sesiones y vamos a ir ampliando y profundizando. De todos modos, estas sesiones son para introducirnos al tema nada más. Nos quedamos con estas frases. Muchas veces lo que luce genuino es falso y lo que luce falso es verdadero. En estas cuestiones relativas a política, economía, y lo que luce bueno es malo y lo que luce malo es bueno. ¿Luce a quién? Bueno, a gente que no está muy informada, que no es especialista en el tema. Ahora, lamentablemente, nos guste o no, en una democracia, y también vamos a ver lo que es democracia, esa gente vota, esa gente decide. Y las consecuencias de las decisiones de los gobernantes elegidos por la gente nos afectan a todos. Y nos afectan duro. Nos afectan en nuestros empleos o falta de empleo. Nos afectan en nuestros ingresos y si son suficientes o insuficientes. Nos afectan en la educación que reciben o pueden recibir nuestros hijos y en su calidad. Y nos afectan en la atención médica que recibimos nosotros y nuestra familia, y en los sistemas de previsión para el futuro, retiro, seguros previsionales que se llaman. Entonces, estos temas son muy importantes. Por eso yo digo siempre, es el sistema, tonto. No es lo mismo vivir bajo un sistema de economía social de mercado como vivimos nosotros, que vivir bajo un capitalismo liberal, o que vivir bajo un comunismo, o que vivir bajo un nazismo. No es lo mismo una dictadura autoritaria que un régimen totalitario. Todas esas diferencias lo vamos a ver ir viendo en estas sesiones. Hay sistemas de economía y sistemas de política, sistemas económicos y sistemas políticos. Por supuesto que se combinan, para mal o para bien, pero se combinan en la realidad siempre y a veces de forma deliberada se busca esa combinación, a veces resulta no de manera deliberada. Pero vamos a ver primero los de economía rápidamente y después los de política y vamos a ir viendo cómo se combinan. Hay expresiones que suelen ser engañosas. Por ejemplo, se habla de economía de mercado. Es una redundancia. Toda economía es de mercado. Es como hablar de fútbol con pelota. Es decir, en la palabra fútbol, foot quiere decir pie, ball quiere decir pelota. Entonces, decir fútbol con pelota es redundante. Ya el concepto de fútbol incluye la pelota. Entonces, decir economía de mercado es redundante. Toda economía de mercado. El mercado somos la gente, los que tenemos necesidades que satisfacer y tenemos a su vez habilidades, capacidades y recursos a nuestra disposición para contribuir al proceso productivo. Esos son los mercados. Entonces, en la medida en que toda economía es de gente, es de mercado y es social. Por eso son expresiones confusas, equívocas y que muchas veces son interesadas para inducir a un pensamiento falso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué condiciones está en el mercado? En algunas economías son de mercado reprimido, otras economías son de mercado libre. Entonces, alguno dirá, bueno, sí, donde el mercado reprimido, economía planificada, dirigida o controlada. Déjeme decirle que toda economía es planificada, es dirigida y es controlada. El asunto está en quién la planifica, quién la dirige y quién la controla.
En las economías comunistas y los nazistas, el Estado concentra el poder y es quien planifica, dirige y controla la economía entera de una nación. Y en el estatismo en general eso es así. En el sistema de liberalismo clásico, que propone gobiernos limitados, mercados libres, respeto a la propiedad privada, quienes planifican, dirigen y controlan la economía es todo el vasto, inmenso conjunto de numerosos, del lado de la demanda, consumidores. ¿Cómo ellos planifican, dirigen y controlan la economía? Bueno, nosotros somos consumidores. Cuando vamos al mercado y compramos la leche marca tal en lugar de la leche marca cual, le estamos dando una orden al productor de tal para que fabrique más y al productor de cual para que fabrique menos. De esa manera nosotros, los consumidores, planificamos, dirigimos y controlamos la economía. Y del lado de la oferta, entonces son los ahorristas y los trabajadores que toman decisiones de trabajar aquí o allá, ahorrar aquí o en el banco o en la bolsa. Y entonces de esa manera son los que toman las decisiones y no el Estado. En ese sentido, las economías se pueden distribuir a lo largo de un espectro entre economías 100% estatistas y economías libres. El capitalismo, déjeme decirle, toda economía es capitalista, porque toda usa capital. Ahora, ¿quiénes son los propietarios y gestores del capital? ¿Son los dueños del capital? ¿Son los consumidores, los empresarios pequeños, los medianos, los grandes? ¿O es solo el Estado? En algunos casos el Estado puede no ser el propietario del capital, pero ser el gestor. Es decir, el Estado no es el dueño de la empresa, pero es el que le dice al empresario y a la empresa cómo debe contratar, qué sueldo debe pagar, a quién, cuánto, qué debe producir, cómo, cuándo, dónde comprar su materia prima, etcétera, etcétera, a través de las leyes. En ese sentido, toda economía es capitalista. La pregunta es quiénes son los propietarios y gestores del capital. Hay que advertir, además, que el ciclo económico, que es con aquel ciclo de auge ficticio, con inflación y seguido de una recesión con paro involuntario de trabajadores y empleados, no es inherente al capitalismo. Llamaremos economía libre o capitalismo, que es el nombre que sus detractores eligieron, a la economía planificada, dirigida y controlada por los agentes privados, el conjunto de agentes privados, y llamaremos economía 100% estatista, donde la burocracia, los legisladores, los ejecutivos, los policías y fiscales, etcétera, son los que planifican, dirigen y controlan, y en muchos casos son dueños del capital o gestores, y economía mixta, la tercera vía, la que está en el medio. Esto en cuanto a economía. Vamos a pasar a la política. En la política las cosas no son un poco distintas. En la política hablamos de democracia, pero ¿qué es democracia? Democracia significa democracia, gobierno del pueblo o gobierno de la mayoría, o mejor dicho, del pueblo a través de las decisiones de la mayoría. Hay otro sistema que se llama aristocracia, que es el sistema por el cual no todas las elecciones son populares. Por ejemplo, en nuestros países los miembros de la Suprema Corte no son por elección popular. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas no son por elección popular. ¿Cómo se eligen? Bueno, se procura seleccionar a los mejores. Eso es aristocracia. Eso se llama aristocracia. Y autocracia del sistema de monarquía o imperio, donde es el rey o el emperador el que tiene el poder. Entonces, gobierno de uno, autocracia. Gobierno de unos pocos, los mejores, aristocracia. Gobierno del pueblo, el demos, en función de la mayoría, democracia. Eso es lo que los antiguos llamaron las formas puras. Y son cosas que tienen mucha vigencia el día de hoy. Una cosa que la gente se confunde mucho es con la cronolatría. Cronolatría significa adoración del tiempo y creer que las experiencias políticas de los griegos o el pensamiento político de los griegos o de los romanos no nos sirve ahora, porque eso es muy antiguo, en fin, y lo mismo con la Biblia. Pues eso es erróneo, eso yo sé que se enseña en muchas universidades, pero no es así. Claro, hay que tomar en consideración las diferencias, pero una vez descontadas las diferencias, las enseñanzas y las lecciones que aquellas experiencias y aquellas enseñanzas nos dejan son valiosísimas. Y por la cronolatría, y por cerrar los ojos al pasado, y por desechar y despreciar el valor instructivo que tiene el pasado, es que nos va como nos va. Entonces, los antiguos decían, bueno, estas son las tres formas puras, las tres formas políticas puras: autocracia, aristocracia, democracia. Pero hay formas degeneradas de cada una. La autocracia, o sea, el rey, se puede transformar en un tirano, degenera en tiranía. Tiranía es la forma degenerada de la autocracia. La aristocracia puede degenerar en una oligarquía egoísta. Esa es la forma degenerada de la aristocracia. Y una oligarquía egoísta y cerrada. La democracia puede degenerar en demagogia, y de hecho es lo que nos ha pasado con la democracia a los latinoamericanos. Creo que podemos dejar este tema aquí y seguirlo, el de la democracia en América Latina, en el próximo segmento. Gracias.
quedamos en que la demagogia era la forma pervertida de la democracia. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en muchos países de América Latina. Forma pervertida de la democracia llamada demagogia. ¿Qué quiere decir demagogia? Demos es pueblo, gogio es elogio. De ahí viene la palabra elogio, elogiar a alguien. Si yo empiezo a elogiar a ti y te empiezo a decir que tú eres muy bonito, que tú eres muy inteligente, muy brillante, lo primero que preguntas es ¿qué me quiere sacar este? Los griegos eran muy inteligentes, entonces cuando veían que un político empezaba a halagar al pueblo, a hacerle elogios al pueblo, y decir, este pueblo es el mejor de la tierra, este pueblo es generoso, es inteligente, es hábil, es capacitado, etcétera, etcétera, los griegos se preguntaban, ¿y este qué nos quiere sacar? De ahí viene la palabra demagogia, que es la forma pervertida de la democracia. Es decir, ¿qué me quiere sacar? ¿Qué te quiere sacar? El voto, eso es lo que te quiere sacar. Por eso entonces te dice que no, quiere el poder, quiere no solo que le des el voto, sino que le des el voto para su sistema estatista, donde además de querer el voto, él quiere dirigirte la vida, él quiere administrar tu patrimonio, dirigir cómo va a ser tu familia, dirigir la educación de tus hijos, dirigirte la medicina, los planes de pensión, etcétera, 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 el sueldo que vas a ganar, lo que vas a comer o lo que no vas a comer. Eso quiere de ti. Y por eso te halaga y te dice, qué pueblo maravilloso que es este. Este es el mejor pueblo de la tierra. Y hacen también mucho una idealización romántica retrospectiva del pasado. O sea, un pasado heroico, mítico, que se pone como modelo. Y un pasado que tiene mucha sangre y pólvora, tiene muchos años de no ponerse de acuerdo la gente civilizadamente, o imperios preincaicos de carácter totalitario. Y ese pasado nuestro es idealizado románticamente, ¿ok? Y entonces se nos empieza a hablar de que nosotros somos herederos de las antiguas virtudes de aquellos soldados que pelearon en la guerra de independencia o de aquellos otros imperios mayas, incas o aztecas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa mitología contribuye a perpetuar la demagogia en América Latina. Ahora, habíamos dicho entonces, hay un ciclo político, así como hay un ciclo económico, hay un ciclo político. Solo que el ciclo económico es algo malo, no es inherente al capitalismo, es inherente a la intervención del Estado en la cantidad de dinero. O sea, el Estado se ha apropiado de la facultad de emitir dinero. Por lo tanto, el dinero no está atado a un patrón fijo como en el caso del patrón oro, como era antes. Entonces, por eso se produce el ciclo económico, porque entonces cuando el Banco Central emite dinero, la gente se pone contenta y hay un auge y entonces se pone a gastar, se pone loca la gente y hay inflación, pero no importa, se endeuda, etcétera, y hasta que llega el momento de pagar la factura, o sea, llega el momento de que todo ese consumo por encima del ahorro y la capacidad de ahorro y la capitalización no aguanta y ¡pum!, viene la recesión. Viene la depresión y la recesión. Eso es inherente a la intervención estatal. No es connatural al capitalismo como mucha gente cree. Una economía verdaderamente de capitalismo liberal no tendría ciclos, no tendría inflación, no tendría paro involuntario. Es más, históricamente, durante el siglo XIX, la tendencia fue a la deflación. Las cosas se hacían más baratas. Claro, usted me diría, los salarios también. Sí, pero de la misma manera que en la economía actual los precios crecen mucho más que los salarios, en una economía deflacionaria los precios decrecerían mucho más que los salarios. Eso lo demuestra muy bien un autor que se llama George Guido Hülsmann, que es un austro-cristiano, en un libro precioso que se llama Deflación y Libertad. Ok, eso en cuanto al ciclo económico. El ciclo político es inevitable y típico y característico de las formas puras, decían los griegos. Y tienen razón. Ellos habían observado que las formas puras, autocracia, aristocracia, democracia, tendían a degenerar. Entonces, vamos a suponer que el patriarca se nombrara rey y partimos de la autocracia. Entonces, es muy fácil, claro, porque hay una tendencia humana al abuso del poder. ¿Okay? Eso es muy importante. Por eso el gobierno tiene que ser limitado, porque hay una tendencia humana al abuso del poder. Entonces, el tirano, el autócrata, el rey o el emperador se convierte en tirano. Entonces, la tiranía provoca una reacción de lo mejor del pueblo y entonces los jefes encumbrados, la gente selecta, reacciona contra la tiranía y establece la aristocracia. Pero a su vez, como la tendencia al abuso del poder es inherente al ser humano, entonces la aristocracia degenera en oligarquía, sea política o económica, degenera en oligarquía y la oligarquía oprime a la gente. Entonces hay una reacción de la gente, de la masa de la gente, del pueblo, contra la oligarquía. Entonces esa reacción genera la democracia. Es una revolución la gente por la democracia. Pero la democracia degenera en demagogia, porque los administradores de la democracia se transforman en demagogos, el abuso del poder. ¿Okay? Entonces eso genera la reacción de un partido, alguien que sigue a un jefe,
Y entonces el jefe tumba la democracia, o sea, la demagogia, disfrazada de democracia, e instaura una dictadura y vuelve otra vez a recomenzar el ciclo. Bueno, si ustedes estudian la historia de nuestros países en América Latina, no está muy alejado de esto. Hay ciclos económicos porque hay estatismo, y hay ciclos políticos porque hay formas puras. Así, el ciclo económico es muy desagradable, pero tiene un remedio. El remedio se llama capitalismo liberal. Algo que no hemos conocido en América Latina jamás. Y el ciclo político también tiene un remedio, porque es muy desagradable vivir así entre revoluciones y reacciones y golpes de Estado y que este tumba a el otro y el otro tumba al que viene. No, entonces viene la democracia y vuelta otra vez el autoritarismo. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el remedio? El remedio se llama república. Como los griegos y romanos habían visto, y ya también los israelíes en la Biblia, habían visto que las formas puras son inestables, por eso generan ciclos, pues son inestables la forma pura, entonces se les había ocurrido una forma mixta que combine parte del principio de jefatura, de unidad de comando, que es propio de la autocracia, parte del principio de selección, la minoría selecta los mejores, que es parte de la clave de la aristocracia, y parte también del gobierno popular. República es como era, por ejemplo, la República de Cromwell en Inglaterra, o como era la República en los Estados Unidos en 1776, una forma mixta de gobierno, para evitar, porque ellos pensaban, y con razón, que la forma mixta iba a ser estable, y que una forma estable de gobierno nos iba a poder garantizar, pensaban ellos, las libertades, y tenían razón. Solo que Jefferson señaló, con mucha razón, que la libertad no es gratis. Freedom is not free. La libertad no es gratis. La libertad tiene precio. Hay que pagarla. ¿Y cuál es el precio de la libertad? Y cuando hablo de la libertad, hablo tanto de la libertad individual en general como las libertades específicas de comercio, de expresión, de culto, de libertades políticas. ¿Okay? Hay que pagarla. ¿Y cuál es el precio? Entonces Thomas Jefferson, definió que el precio era la vigilancia permanente. Y es verdad. Es correcto, si usted no vigila, si usted no ejerce vigilancia permanente sobre las autoridades, por más república que tenga y por más que tenga un diseño constitucional precioso, la gente tiende a abusar del poder. Entonces, usted tiene que ejercer vigilancia permanente. Entonces, James Madison, otro asociado a Jefferson, explicó mediante qué mecanismo, a través de qué medio se puede ejercer esa vigilancia permanente. Y entonces él dijo, a través del Congreso, para el Ejecutivo, a través de la opinión pública, la prensa, las iglesias, la educación, etcétera, pero muy importante, un partido político, uno o varios partidos políticos comprometidos con el ideario de la libertad. Y eso es lo que ha faltado y lo que nos sigue faltando en América Latina. Nosotros tenemos en estos países la partidofobia, que es una especie de odio contra los partidos políticos porque pensamos que los partidos políticos están llenos de corruptos, ladrones, mentirosos, ignorantes. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que son todos partidos estatistas. Nunca había un partido liberal, salvo unos que se llaman liberales en Colombia pero y en otros países como Honduras, Nicaragua, pero que de liberales no tienen nada. Liberalismo clásico es lo que vamos a aprender aquí, es lo que vamos a conversar en estas sesiones. Liberalismo clásico significa gobierno limitado y eso nunca lo conocimos ni lo conocemos los latinoamericanos. Vamos a seguir explicando esto. Muchas gracias. ¿Es Estados Unidos un país capitalista? Depende de con qué lo comparemos, con qué otra nación lo comparemos. Estados Unidos es un país capitalista sin duda si lo comparamos con Cuba o Zimbabue. Pero si lo comparamos con lo que eran los Estados Unidos hace 100, 200 años, hoy Estados Unidos es un país socialista. Entonces, claro, y las palabras suelen confundir. Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, los socialistas se llaman liberales. Y los liberales o se llaman liberales clásicos, o se llaman libertarios, o se llaman conservadores, algunos se llaman minarquistas, en fin. Esta serie de conversaciones es para aclarar el significado de las palabras, porque yo he encontrado a lo largo de muchos años que tengo en estas cuestiones, que muchas de las discusiones son ociosas. Muchas de las discusiones nos las podemos ahorrar, podemos gastar ese tiempo divirtiéndonos, trabajando, ganando dinero, en lugar de estar discutiendo, porque estamos discutiendo sobre términos equívocos, y en algunos casos multívocos, o sea, equívocos que tienen sentido equivocado, y en algunos casos multívocos que tienen varias acepciones, y entonces, ¿cuál es la acepción que a lo mejor tú te refieres a una acepción, yo me refiero a otra, para ti el término tiene una carga emotiva determinada, que puede ser positiva o negativa, para mí, por ejemplo, no, o puede tener la carga contraria, y eso nos confunde mucho
a los latinoamericanos. El otro día me decía alguien, es que explicando el comportamiento electoral, ¿no? Hablando de una encuesta, me decía, es que los latinoamericanos somos muy emotivos. Entonces le digo, eso quiere decir que tú quieres decir que son irracionales. Es verdad, en cierto modo somos muy emotivos y eso quiere decir que son irracionales. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras. ¿Qué es liberalismo clásico? ¿Por qué se llama clásico? Se llama clásico para distinguirlo de lo que hoy es liberalismo en Estados Unidos y en muchos países, que significa socialismo. Por eso entonces se llama clásico. A partir más o menos de 1947, que fue la fundación de la Sociedad Montpellier, se llama liberalismo clásico. Liberalismo clásico, los autores más conocidos son Hayek, que fue premio Nobel, Mises, que fue su maestro, otros autores como Milton Friedman también se identifican con el liberalismo clásico, pero no tanto porque en economía no siguen la escuela austríaca, sino la escuela de Chicago. Entonces algunos le llaman neoliberales a los que en economía siguen la escuela de Chicago y liberales clásicos a los que en economía siguen la escuela austríaca, de Mises, Hayek. Entonces todo eso en el instituto lo vamos a explicar, parte de eso lo vamos a explicar en estas conversaciones, pero yo lo que quiero es animar a la gente a que se inscriba en los cursos del Instituto de Liberalismo Clásico para estudiar todo esto y sobre todo para estudiarlo dirigido a la acción. Porque este discurso hay que transformarlo en un mensaje claro, lo más simple y sencillo y entendible que se pueda para todo el mundo, para decirle, es el sistema, tonto, vivimos en un sistema estatista, tenemos que cambiarnos a un sistema no estatista, ¿cómo hacemos? Mediante un partido político, pero un partido tiene que ser primero un movimiento y antes de movimiento periódico, o sea, eso es como un huevo que se transforma en pollo y después en gallina. Y eso lo vamos a ver, y eso lo vamos a tratar en el instituto. Nuestro instituto no es un mero think tank liberal más, como hay tantos que son como guetos donde se encierran los liberales a discutir discusiones muchas veces esotéricas sobre temas que son interesantes, pero son demasiado sofisticados y le interesa solo a un pequeño grupo y a más nadie. Entonces, nosotros queremos popularizar en el buen sentido de la palabra, pero sin traicionar las ideas del liberalismo clásico para componer nuestro país, para componer todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, pero para eso tenemos que salir de confusiones. Hay muchos liberales que están confundidos. Hay muchos liberales que usted le pregunta ¿qué es el liberalismo? Y le dicen, el ideario de la libertad. Mire, eso no es exactamente así. Libertad es algo que algunas personas no quieren libertad y otras personas creen que ya la tienen. Entonces, esa definición del liberalismo como ideal de la libertad, el liberalismo clásico como ideario de la libertad, tiende a confundir. Entonces nosotros preferimos definir el liberalismo clásico como el ideario del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Y de estos tres, el más importante es el primero, ideario de gobierno limitado. ¿Por qué? Porque los mercados libres y el respeto a la propiedad privada son consecuencia, son resultado y producto del gobierno limitado. Entonces, este principio de los tres, el principio de gobierno limitado, es el más importante que el de libre mercado y propiedad privada. Además, también la libertad es producto del gobierno limitado. Si no hay gobierno limitado, no hay libertad. Pero con una gran ventaja. La libertad no es el único valor que depende de la existencia de un gobierno limitado. Hay valores claves como el orden, la seguridad, la justicia, la prosperidad, la paz, la armonía y la integración social, la convivencia, que son valores que la gente quiere, la gente necesita. Los liberales de los guetos le hablan a la gente de libertad, libertad. Sí, pero la libertad no es necesariamente una prioridad en gente que antes quiere seguridad y justicia. Por ejemplo, que no tiene seguridad y no tiene justicia, no tiene empleo, no tiene prosperidad. Entonces, la libertad es un poco, lo ve como algo etéreo, como algo gaseoso. Entonces, lo que en el instituto ofrecemos, que eso es una diferencia con otros tanques de pensamiento que se llaman de orientación más o menos similar, lo que en el instituto ofrecemos es una visión completa, integral, histórica, incluidos los elementos de la tradición judeocristiana que están firmemente enraizados en la Biblia y en la historia de Occidente, y que eso lamentablemente se está perdiendo hoy. Bueno, esa visión completa es la que ofrecemos en el instituto. Y sobre todo despejamos confusiones y malentendidos. Hay gente que le dice, yo soy liberal en lo político, pero no liberal en lo económico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el liberalismo económico es el libre mercado. A mí no me gusta porque eso es que los ricos se aprovechan de los pobres. Pero el liberalismo político sí me gusta porque yo soy demócrata. ¿Y quién le dijo a usted que democracia es liberalismo político? No, sí, claro, el liberalismo económico, el libre mercado, el liberalismo político, la democracia. No, el liberalismo político no es la democracia, es la república, que es la forma mixta. Entonces hay que enseñarle eso a la gente. Entonces,
definición triple que damos en el Instituto de Liberalismo Clásico como gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada es histórica, es de la tradición de los movimientos liberales en Europa, en Estados Unidos en el siglo XIX. De hecho, muchos países tienen 3 colores en la bandera porque se refería a 3 libertades. Las 3 libertades: política, gobierno limitado; económica, libre mercado; y social, propiedad privada. Se refiere al orden político, gobierno limitado; al orden económico, libre mercado; y al orden social, propiedad privada. Principal, pero no exclusivamente. Obviamente que el gobierno limitado tiene que ver también con la economía y lo social. Y lo mismo el libre mercado y la propiedad. Pero principalmente es una triple división, y por eso repito lo de las 3 banderas, ¿no? En el orden político, en el orden económico y en el orden social. Y eso va a ser lo que el núcleo, digamos, la parte central de estas sesiones, de estas conversaciones. En el orden político, vamos a empezar con el orden político y después seguimos con el orden económico y el orden social. En el orden político es muy simple. El sistema liberal clásico puede definirse como el de las funciones, poderes y recursos distribuidos en la sociedad, no concentrados exclusivamente en el Estado. Eso lo vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Este modelo de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, a mí me gusta llamar sistema y no modelo, porque el modelo implica un poco de ingeniería social, ¿no? Un diseño predeterminado de cómo se debe ser el hombre, la mujer, el niño, la familia. O sea, es mejor hablar de sistema. Este sistema de liberal clásico, gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada, es combinable con la democracia, es congeniable con la democracia. Sí, la respuesta es afirmativa, pero no con cualquier tipo de democracia. Tiene que ser una democracia de lo que los liberales clásicos llamamos republicana. Democracia republicana es una que semblanza de la forma mixta de gobierno. Democracia republicana significa que los principios fundamentales de los derechos humanos naturales verdaderos, que no son a tener un empleo, tener un carro, tener una empleada doméstica, tener una casa, no. Los derechos humanos verdaderos son 3, los derechos naturales, reconocidos por el Creador, como dicen los documentos constitucionales en los Estados Unidos: vida, libertad y propiedad. ¿Okay? Entonces, esos derechos no están sujetos a la decisión del voto. O sea, esos derechos no son restringibles, vulnerables ni revocables por una mayoría. Muchos dicen por una mayoría circunstancial, pero puede ser no importa, por una mayoría, punto. Porque eso implica abrirle la puerta, que si una mayoría es permanente, entonces sí lo puede vulnerar. No. Eso, las garantías y a la vida, a la libertad y la propiedad, y todas las implicaciones, ¿no? O sea, una propiedad completa que incluya el derecho a usar, disponer, etcétera, de la propiedad, de lo que es de uno, porque hay mucha falsedad en el estatismo, sobre todo en la forma nazi y fascista, a diferencia de la forma comunista. En la forma comunista el Estado es dueño de todo. Entre los nazis y los fascistas no es así. Tú eres dueño de tu propiedad privada, pero el gobierno te dice, por ejemplo, en tu casa, el gobierno te dice a quién va a entrar, quién no va a entrar, si quieres hacer una reunión, a quién puedes invitar, a quién no, y a qué hora, y hasta qué. Entonces, así no, y lo mismo una empresa y demás. Así que así no vale. Entonces, cuando una democracia es republicana, entonces es perfectamente congeniable con este sistema y este sistema funciona. Pero tiene que haber partidos políticos, y además de corrientes de opinión, órganos de opinión, etcétera, que favorezcan este sistema y pongan diputados en el Congreso para que controlen al Ejecutivo, que es generalmente el que más tiende a abusar, para que no se salga de sus límites, funcionales, de poder y de recursos, y no gaste lo que están gastando los estados. Eso en cuanto al orden político. Antes de pasar al orden económico, viene una pregunta generalmente muy importante. Bueno, pero ¿en qué países se practica? Bueno, actualmente algo parecido hay en las regiones más o menos capitalistas de China. Hay que ver que China está pasando del comunismo al capitalismo, pero no toda China, sino zonas, especialmente Hong Kong, y 14 zonas que imitan un poco el sistema de Hong Kong, y esas son las zonas que están pasando a algo parecido al capitalismo liberal, el resto no. Países como los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, o la isla de Formosa, y tal vez en algunas regiones de la India se pasa por ahí. Parece ser que estos países excomunistas, o esos como China, o ex socialistas duros como la India, quieren ir por partes, como ensayo, como por prueba de error. Vamos a probar primero en una región y vemos cómo nos va. La geografía no nos va a dar buenos ejemplos nítidos, la historia sí. La historia nos va a decir que el primer país en practicar un gobierno limitado fue Israel, el Israel bíblico. Se llamaba el gobierno de los jueces.
mientras que todos los otros países que rodeaban al Israel bíblico practicaban la monarquía. Israel no tenía rey, y eso fue durante aproximadamente 400 años. Tenía unos gobernantes limitados que se llamaban jueces, que al mismo tiempo eran defensores y contratadores de obra pública, es decir, que se mantenían dentro de los límites funcionales y lo mismo dentro de los límites en poderes y recursos. El segundo país en practicar este tipo de sistema o algo muy parecido de gobierno limitado fue España. España durante la Edad Media. Durante la Edad Media significa, estamos hablando de la España de las tres culturas, la España de los cristianos en el norte, los moros en el sur y los judíos por todos lados. Bueno, había reinos taifas, reinos visigodos y había colonias judías que se regían, o sea, toda España no había un rey, había reinos, había gobierno descentralizado. Después, ya durante la Edad Moderna, después de la Edad Media, es Suiza, Holanda, las Provincias Unidas, los cantones suizos, Escocia, practican este tipo de sociedad descentralizada en cuanto al poder político y gobierno descentralizado dentro de lo que es el Estado. Entonces, Escocia arrastró a Inglaterra, al resto de las Islas Británicas, poco a poco, ya hacia el siglo XIX, ya pasando la modernidad, y Estados Unidos, que fue el gran ejemplo, el gran milagro, porque era el país que más seguía más de cerca este tipo de forma de gobierno. En estos países, muchas veces la gente pregunta, pero bueno, pero muchos de esos países ahora se gobiernan de la forma socialista y entonces hay socialismo y funciona porque los hospitales y las escuelas, tal. Mire, señor, lo que pasa es lo siguiente, que no es lo mismo que el socialismo llegue a un país que ha practicado el capitalismo durante 100 años consecutivos, o 50, 80, 100, o 200 o 400 años consecutivos, que llegue a un país latinoamericano. Es totalmente distinto. En el primer caso, el socialismo encuentra una infraestructura de capital y equipos, encuentra una disposición en la mano de obra, en la ciudadanía, encuentra una cultura, una civilización, encuentra también un sistema legal e institucional casi intacto. Entonces puede hacer locuras, porque hay riqueza para redistribuir, pero durante un tiempo. Porque enseguida pasa ese tiempo y tiene que venir una Thatcher o un Reagan a corregir el rumbo. Porque esas locuras socialistas no se pueden hacer por mucho tiempo, porque enseguida la gente empieza a sentir los inconvenientes y entonces ahí aparecen los conservadores gobernando de nuevo. En el momento de grabar esta sesión acaba de pasar en Canadá. El partido conservador, que es como se llaman los liberales clásicos en Canadá, acaba de ganar la mayoría absoluta en el Congreso. El primer ministro Stephen Harper es el que pertenece, antes no tenía mayoría y esta semana ahora tiene mayoría parlamentaria. Es muy importante, ya sea en un sistema presidencialista o parlamentario, que después vamos a ver si eso tiene algo que ver o no. La gente cree que tiene mucho que ver, pero no tiene tanto que ver. En el instituto vamos a ofrecer cursos de filosofía, de economía, de ciencia política, filosofía, no sé si lo dije, de historia, y también vamos a ofrecer estudios bíblicos, teología, historia de Occidente, que es mucho historia de la Iglesia, para la gente que está interesada. El liberalismo clásico y el cristianismo tienen mucho que ver. Claro, estas clases, ni nuestros profesores ni nuestros alumnos van a ser exclusivamente cristianos, evangélicos, católicos, etc. Nuestro instituto no es confesional, no es excluyente, no es sectario, es abierto para todo el público y nuestro profesorado que estamos integrando en estos momentos está reflejando esa diversidad que es propia del Perú y de América Latina. Pero nos estábamos yendo. Tenemos que en esos países el socialismo es practicable durante un tiempo. En América Latina no. Miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela. De eso vamos a hablar al regreso. Para ir concluyendo la parte política y pasar a la parte económica y después social-cultural, vamos a decir que el liberalismo no equivale a tolerancia. Hay gente que dice, el liberalismo es tolerancia, y entonces si una persona es un poco refunfuñona, le dice, pero tú no eres tolerante, o es muy exigente, le dice, tú no eres tolerante, tú no eres liberal. Mire, la tolerancia es algo bueno dentro de ciertos límites. No podemos tolerar el asesinato, o la violación, o el robo. Pero es una disposición de ánimo, más bien una disposición de temperamento conciliador, y mucha gente confunde eso con liberalismo, pero eso no es liberalismo. Liberalismo es una doctrina muy recia, muy bien perfilada, muy bien definida, y cuyos contenidos han sido establecidos por una larga tradición de pensamiento y experiencia, y sobre todo la conjunción del pensamiento con la experiencia. De manera que no puede venir cualquiera a decir, bueno, el liberalismo para mí es tal cosa, para ti puede ser otra cosa. No.
Es una doctrina objetiva, como también lo es el socialismo, pero eso vamos a estudiarlo después. Es una doctrina y yo no puedo decir que el socialismo es tal cosa o tal otra. O sea, hay definiciones y así nos entendemos los seres humanos, para eso tenemos el lenguaje que es un reflejo de la razón. Si el lenguaje no refleja la razón, no nos entendemos. Otra gente dice, el liberalismo es igualdad ante la ley. Bueno, mire, sí. No es solo igualdad ante la ley, pero sí incluye el concepto de igualdad ante la ley, pero puntualizando claramente que la igualdad es solo igualdad ante la ley. No es igualdad de resultados, que todos ganemos lo mismo. Tampoco es igualdad de oportunidades, como mucha gente dice, igualdad de oportunidades. No, porque el que nació en La Molina no tiene las mismas oportunidades que nació en un rancho a orilla del Rímac, con el que nació, no las tiene. Por lo menos de nacimiento, del arranque, y no las va a tener, y no es bueno que el Estado pretenda hacer nivelaciones de este tipo. Lo que sí pueden tener y deben tener es lo que el liberalismo propone: igualdad de derechos, no de oportunidades. Para que en igualdad de derechos, es decir, igualdad ante la ley, ¿okay?, de acuerdo a sus distintas capacidades y a su patrimonio inicial de ventaja, que no van a ser las mismas, se puedan desempeñar y que en la sociedad permita, no que tengamos igualdad de oportunidades, pero sí que todos, porque eso es imposible, pero sí que todos tengamos mayores y mejores oportunidades, que es lo que no tenemos ahora. Ahora no tenemos igualdad ante la ley. Es más, puntualizando también otra cosa, ley es una norma general de justicia, norma general y abstracta de justicia objetiva, norma general, no es un reglamento, no es una ley para los bancos, ley para las compañías de seguro, ley para los fabricantes de soda, ley para el otro. No, eso no es legislación, eso es reglamentación, ¿ok? Entonces, ahorita no tenemos ley, tenemos puro reglamento y no tenemos igualdad ante la ley, tenemos lo contrario, porque si tenemos una ley distinta para cada quien, lo que tenemos es desigualdad ante la ley. Entonces, y todo que persiguiendo esa utópica igualdad de oportunidades, o la más utópica todavía y criminal igualdad de resultados. Entonces hay que ver qué tipo de igualdad defiende el liberalismo y tenerlo muy claro. Yo dije también que en América Latina habíamos estado y estamos muy lejos, pero cuidado, tenemos algunos países que se han estado acercando, como por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército permanente y Panamá no tiene banco central. Y yo conozco esos países. En Costa Rica no viven mal sin ejército permanente. Y en Panamá no viven mal sin banco central. Nunca han tenido banco central. Entonces, y esos son elementos típicamente estatistas. De manera que hay que matizar las expresiones cuando se habla. No es un ideal tan lejano como a algunos pudiera parecer. Y yo no quiero transmitir esa impresión porque esa impresión es desalentadora. ¿Okay? Después vamos en el último segmento, la última sesión, vamos a hablar de cómo podemos llegar. No es tan difícil, ¿no? Solo hay que ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos y trabajar con sostenimiento, con determinación y con continuidad. Y eso sí, abandonar muchas ideas tontas, como creer, por ejemplo, que las leyes se cumplen solas. Que los políticos no cumplen las leyes. Pero bueno, si son todos estatistas, son ignorantes, son ladrones. Las únicas leyes que se cumplen solas son las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Las constituciones y las leyes humanas hay que, si son buenas, porque hay muchas leyes malas también, si son buenas hay que obligar a hacerlas cumplir. Y para eso hay un aparato que se llama enforcement en inglés. ¿Okay? Y si son malas, ojalá que no se cumplan nunca. De eso también vamos a hablar bastante. En el orden económico, con esto terminamos la parte política, pasamos al orden económico. Brevemente, libre concurrencia o competencia es la igualdad de derechos para todos y la ausencia de privilegios, eso es todo. Debe regir en todos los mercados de recursos naturales y materias primas, de bienes intermedios y equipos, de capital, de trabajo, sea calificado o no calificado el trabajo, y de bienes finales. Implica la ausencia de barreras legales a la entrada y a la salida en todos los mercados. Por eso es que tenemos pobreza, porque no tenemos eso. Tenemos mercados llenos de barreras de entrada y barreras de salida. Barrera de entrada significa que una empresa eficiente no puede entrar. Y barrera de salida significa que una empresa ineficiente no puede salir porque tiene la garantía, tiene el amigo en el gobierno. Entonces, capitalismo no existe en América Latina. Nunca ha existido. Es una propuesta nueva, fresca. El de libre mercado es el sistema más eficiente y justo. ¿Por qué es el más eficiente? Porque es el más racional y productivo, puesto que los empleos y destinos de los recursos existentes se adaptan con más exactitud y fidelidad a las exigencias de la demanda de la gente y a las aportaciones de las ofertas también de la gente, los empresarios, la gente que ahorra, la gente que trabaja, la gente profesional, etc. Y al mismo tiempo de ser el más eficiente, es el más justo,
porque la dinámica de los agentes económicos privados, guiados por precios en libertad, son más capaces de crear riqueza según las capacidades de cada quien y a la vez distribuirla, incluso por adelantado, según las aportaciones y contribuciones de cada quien. Digo por adelantado porque para hacer cualquier actividad hay que pagarle por adelantado a la gente. Eso lo sabe cualquiera que haya construido una casa o cualquiera que maneje una botica. Parece que los políticos no lo saben, los políticos anticapitalistas, antiliberales, que son la enorme mayoría. Por eso entonces el sistema de libre mercado, estamos hablando de economía ahora, es el más eficiente y el más justo. En un sistema de libre mercado, eso sí, muy importante, el Estado no tiene, como tiene ahora, la capacidad de emitir dinero sin respaldo. Y los bancos no tienen el privilegio de conceder préstamos sobre la base de solo una fracción de sus depósitos. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora en el Congreso de los Estados Unidos hay un proyecto de ley que elimina el privilegio legal de los bancos de hacer préstamos solo por una garantía de su depósito. Por supuesto, de ese proyecto de ley no creo que vaya a ser aprobado todavía. Por lo menos, y los periódicos lo han silenciado mucho. Pero bueno, ahí está. O sea, hay iniciativas liberales en parlamentos de otros países. Por eso, como no, en un sistema capitalista puro, no existe un banco central capaz de imprimir indiscriminadamente. Y no existen bancos con privilegios de prestar indiscriminadamente. Entonces no hay inflación de medios de pago. Y por lo tanto no hay ciclo, no hay paro, no hay recesiones tampoco. Nosotros tenemos inflaciones, paros, recesiones, porque vivimos en sistemas que no son capitalistas puros. Y por eso tenemos pobreza, tenemos miseria también. Claro, lo que pasa es que nos han metido la propaganda de que no, que la cosa es al revés, el capital. Si tuviéramos capitalistas, pobrecitos, los obreros serían más explotados, habría más pobres. No, no es así. Otra cosa, en un sistema de capitalismo puro no hay lo que tenemos nosotros aquí, una oligarquía de pequeñas empresas y una inmensa base de microempresas prácticamente familiares, muy ineficientes, con muy poco capital, que apenas pueden sobrevivir con los servicios y demás. Tenemos en un sistema capitalista puro hay un patrón más equilibrado de la población empresarial. Hay grandes empresas, pero también hay empresas medianas. Y hay empresas pequeñas. Y no hay el Estado que alienta a las pymes, como si toda empresa tuviera obligación de ser pequeña para que el Estado le perdone la vida. Eso no es así en un sistema de capitalismo liberal puro. En un sistema de mercado, por eso la pobreza es reducida, la clase media es ampliamente mayoritaria, así como las empresas se distribuyen poblacionalmente de acuerdo como si fuera un triángulo, una pirámide, la sociedad, la distribución de la población es como un rombo. La clase media, o sea, no es una minoría de clase alta y un inmenso pobrerío y nada o muy poco en el medio. No, la clase media es mayoritaria, es más que la suma de la alta y la baja sumadas, y eso es, según Aristóteles, una garantía de estabilidad política. Muchas gracias. Habíamos visto que el liberalismo clásico consiste en tres elementos: un elemento de orden político, un elemento de orden económico y un elemento de orden sociocultural, respectivamente gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, es decir, instituciones privadas separadas del Estado. Gobiernos limitados tanto en funciones, solo para seguridad, justicia y obras públicas, o infraestructura mejor dicho, en poderes y competencias, derechos, atribuciones, solo los necesarios mínimamente para desempeñar esas tres funciones y no más poder, y también limitado en gastos y recursos, solo lo necesario para cumplir esas tres funciones y no más dinero. Eso significa que le queda mucho más dinero a la gente. Entonces la gente puede ahorrar, puede invertir, puede hacer empresas, y las empresas no tienen que ser todas pequeñitas, pueden ser empresas crecer y haber en muchas empresas medianas y grandes empresas también. Hay un par de diferencias importantes. La primera es la diferencia entre igualdad, o mejor dicho, desigualdad y pobreza. La gente se queja mucho de las desigualdades sociales. Bueno, a los liberales no nos molestan las desigualdades sociales, porque no somos envidiosos. Nos molesta la pobreza, y mucho, porque somos compasivos. Una cosa es la envidia y otra cosa es la compasión. Entonces, repito, a los liberales no nos preocupan las desigualdades y no las queremos eliminar tampoco. Sería imposible. Siempre habrá pobres, ricos y clase media. Lo que queremos reducir es la pobreza y también elevar el nivel de vida de todos. Que todos tengamos más oportunidades de trabajar mejor, de vivir mejor, de ganar más y vivir mejor. Eso es lo que queremos. Entonces, hay otra diferencia muy importante entre una nación estatista y una nación que no es estatista, que es bajo los principios del liberalismo clásico. En una nación estatista, la distribución poblacional de las empresas tiene forma de T invertida. Hay una ancha base de microempresas, casi ninguna empresa y muy pocas empresas medianas y grandes. Esa es la forma de T invertida. Entonces, eso genera una distribución de la población en forma de rombo, de ancha base, donde hay una gran cantidad de pobres
una cierta clase media que más o menos se las arregla para sobrevivir y una clase alta. ¿Ok? En cambio, en una sociedad bajo los principios que vamos a ver que son bíblicos del gobierno limitado, la cosa es diferente. Las empresas tienen una distribución poblacional en forma de triángulo, es decir, hay un número de pequeñas empresas, sobre todo en servicios, transporte, etcétera, hay medianas empresas y hay grandes empresas, no está invertida. Por lo tanto, la sociedad, la distribución poblacional de la gente tiene no forma de triángulo, sino de rombo, donde la clase media es más numerosa que las otras dos sumadas y la clase popular, digamos, los pobres, no son tantos ni son tan miserables como ahora. Esas son las diferencias fundamentales y con eso cerramos la parte del aspecto económico y podemos entrar al orden social y cultural. Esto es muy importante porque la gente, cuando en el orden social y cultural nosotros estamos hablando de esferas privadas separadas del Estado, es decir, una esfera de la educación, donde las instituciones docentes son separadas, funcionan de acuerdo a competencia y separadas del Estado. Las iglesias lo mismo, separadas del Estado. Los medios de prensa lo mismo, separados del Estado. Todo funciona. Entonces, y lo mismo las clínicas. Entonces todo el mundo, la gente pregunta, bueno, pero ¿y los pobres? ¿Y quién le ha dicho que en una sociedad conforme a los principios bíblicos de gobierno limitado hay tantos pobres y son tan miserables? Pobres siempre habrá entre vosotros, así está escrito en la Biblia, pero no que sean la inmensa mayoría y que su condición sea de extrema pobreza, como llaman los técnicos a la miseria. Entonces, entonces, en una sociedad bajo los principios del liberalismo clásico, el Estado no gasta tanto. Entonces el Estado no le quita tanto dinero a la gente y no tiene tanto poder. Entonces no le quita tantas oportunidades a la gente y la gente puede crear riqueza desde abajo. Y puede tener dinero privado de su bolsillo para pagar la educación que elija para sí mismo y para su familia y sus hijos y dinero de su bolsillo para pagar a precios de mercado, al igual que la educación por la salud para su familia y para pagar a precios de mercado en asociaciones de fondos jubilatorios, fondos de pensiones, sus planes, pólizas de su preferencia, sin necesidad de tener que esperar que el Estado le regale educación, que el Estado le regale atención médica y odontológica, y que el Estado atienda a los pobres, y que el Estado atienda a la viuda y el huérfano, como dice la Escritura, la Biblia. No es el Estado el que tiene que ocuparse de la viuda y el huérfano. ¿Quién? La gente, bueno, su familia en primer lugar, las iglesias, en fin. Eso lo vamos a ver en el orden social y cultural. Antes de terminar, me gustaría decir que así como las libertades políticas se fundamentan en el carácter rigurosamente privado de los grupos y partidos políticos en competencias, y los partidos políticos también deben estar separados del Estado. Hoy en día eso no es así. Hoy en día hay una ley de partidos políticos que le dice a los partidos qué ideología deben tener, cuántas veces por mes se tiene que reunir su directiva, qué número mínimo de gente tiene que haber en su asamblea, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. En una sociedad bajo los principios del liberalismo clásico, los partidos están separados del Estado. Del mismo modo, claro, los partidos son como propiedad privada, no de sus cúpulas directivas, pero sí de sus asambleas, o sea, se organizan de una forma como asociaciones privadas. Es importante, las libertades de trabajo y empresa y las libertades económicas y financieras en general se cimentan en la plena e irrestricta propiedad privada de las empresas comerciales, fincas, industrias, bancos y casas de bolsa, empresas de transporte, seguros, etc. Vamos a hablar de otra libertad muy importante, la libertad de prensa. La libertad también se basa en la propiedad privada, porque el tercer aspecto, que era social, cultural, era propiedad privada a base de la separación e independencia, esfera de autonomía entre las instituciones privadas y el Estado. Instituciones privadas como las empresas, los centros educativos, las iglesias y también los medios de prensa. Si no hay propiedad privada de los medios de prensa, no hay libertad de prensa. La libertad de culto, de enseñanza, de educación, etcétera, se basa en la propiedad privada de las iglesias, las escuelas, los centros docentes, las universidades. Las clínicas médicas y fondos jubilatorios, etcétera, deben ser todas también entidades separadas del Estado. ¿Y cómo pueden ser separadas del Estado? Mediante la propiedad privada. ¿Y para qué? Para que haya competencia. Porque sin competencia no hay excelencia. Con esto terminamos, damos por concluida de momento la parte relativa a lo que es los principios del liberalismo clásico, y en la próxima sesión vamos a entrar a definir qué es el estatismo, es decir, lo opuesto a el gobierno limitado, que es el primero y principal, casi como decimos definitorio, liberalismo clásico igual gobierno limitado. Bueno, lo opuesto al liberalismo clásico es el estatismo. En un sistema estatista, las funciones, poderes y recursos se concentran en manos del Estado. La corrupción, por ejemplo, que tanto escandaliza a nuestra clase media, porque la clase pobre no tiene esa sensibilidad a flor de piel, ¿okay? La corrupción es inherente al estatismo. Es decir, pretender que haya estatismo y no haya corrupción es como pretender que un bebé no moje los pañales.
Es imposible. Con esto terminamos entonces y vamos a estudiar qué cosa es el estatismo en la próxima sesión, es decir, la confusión entre lo privado y lo público. Eso es lo opuesto completamente al gobierno limitado. Y es lo que tenemos ahora en el Perú y en América Latina. Gracias. Hasta la próxima. En esta sesión 8 vamos a ver lo que es el estatismo, es decir, lo opuesto al gobierno limitado. El gobierno limitado es tanto un principio como una norma, como un valor, y es el principio central, primero y central del liberalismo clásico. Lo opuesto al gobierno limitado es el estatismo, el gobierno sin límites en las funciones, es decir, un gobierno que supuestamente se tiene que ocupar de la atención médica, de la educación primaria, media y universitaria, la agricultura, la industria, no tiene límites. Todo, los pobres, las casas, de repartir casa, comida, todo concentra el Estado, funcione, entonces controlar a los bancos, regir, controlar a las empresas de transporte, seguro, todo reglamentar y regimentar lo que las empresas deben hacer, lo que las escuelas, a veces lo que las iglesias deben hacer o no hacer. Ese es el Estado ilimitado en funciones y por consiguiente ilimitado también en la segunda de las dimensiones básicas, cuando hablamos del Estado, en sus poderes, atribuciones, competencias. Es una concentración enorme de poder, porque para cumplir esas funciones, todo ese cúmulo, ese universo de funciones tan diversas, entonces el Estado reclama y las legislaturas le conceden una cantidad enorme de poderes, atribuciones que caen en lo arbitrario y en lo caprichoso muchas veces. Y en la tercera de las dimensiones tampoco tiene límites el Estado, los gastos y los recursos. La cuenta de gastos del Estado se eleva astronómicamente. Y por lo tanto los recursos que nos quita a todos nosotros. En el Perú, por ejemplo, el Estado se gasta en promedio $2.000 al año por habitante. O sea, por familia, $8.000, supongamos una familia de 4 miembros promedio. Es una barbaridad. ¿Y todo para qué? Para que no tengamos ni las funciones propias del Estado, que son seguridad, justicia, infraestructura, porque al abarcar tanto, no aprieta ni siquiera lo que es suyo. Y tampoco tenemos educación, atención médica, jubilatoria de calidad prestada por el Estado. Sin embargo, la concentración de poder y la concentración de dinero es enorme. Y es una enorme concentración de poder y dinero en las mismas manos. Por eso es la corrupción. Por eso la corrupción es inevitable en el estatismo. Hay una sola manera de acabar con, no de acabar con la corrupción, sino de reducirla a límites y a dimensiones manejables y remediables por los medios judiciales, que son los propios, y es a cambiar, mejor dicho, el estatismo, proceder a la refundación de la nación y cambiar la base, el sistema de principios, normas y valores y pasar del estatismo al gobierno limitado. En la última sesión vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos variantes de estatismo que por lo general se combinan. Una se llama mercantilismo y otra se llama socialismo. Y en ambos casos, mercantilismo y socialismo, hay que ver qué es el papel, o sea, qué es lo que se declara y qué es la realidad, que es totalmente distinta. En el papel, el mercantilismo declara defender a la nación en su conjunto. Por eso es proteccionista, partidario de los altos aranceles, concentrarse en el mercado interno, etcétera, etcétera. La economía cerrada. Eso es en declaración. Protege a la nación en su conjunto. La industria nacional, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. En la realidad, lo que significa eso es conceder privilegios de carácter económico mediante las leyes malas a una casta o una oligarquía económica de empresarios establecidos, ¿no?, que son los únicos prácticamente de hecho que pueden operar en el mercado y entonces es muy difícil competir con ellos. Entonces, eso es el mercantilismo en la práctica, no en el papel. Y con el socialismo pasa igual. Una cosa es lo que declara, o sea, en el papel, y otra cosa es la realidad. En el papel ellos declaran proteger, entre comillas, no tanto a la nación en su conjunto, sino como al pueblo, los pobres. ¿Okay? Las clases más necesitadas, desposeídos, los excluidos, como está de moda ahora decir en el lenguaje políticamente correcto posmodernista. ¿Okay? Los excluidos, los pobres, eso es lo que declara el socialismo. Ahora, en la práctica, ¿le llega algo a los pobres de todo lo que le quitan a la gente, incluyendo a los pobres? Porque también los pobres pagan impuestos indirectos cada vez que compran un pedazo de pan o una libra de chocolate o queso, o lo que vayan a comprar. Entonces, ¿le llega algo a los pobres? Muy poco. La mayor parte se queda en la intermediación política. Entonces, en la práctica, el socialismo, y esto lo podemos ver en Venezuela, donde se está construyendo el socialismo, y en Cuba, donde ya está construido, en la práctica el socialismo, así como el mercantilismo en la práctica era entregarle los privilegios y el poder, concentrarlo en una élite, una oligarquía económica, en este caso es una oligarquía política principalmente, y burocrática, y sindical, y también cultural. A esa
a esa oligarquía de izquierda, ¿ok? La otra podríamos llamar oligarquía de derecha, esta le podemos llamar oligarquía de izquierda, es la que concentra el poder. Ahora, lo que tenemos en el Perú y en América Latina es una combinación de ambas cosas, de mercantilismo y de socialismo. Esa combinación se hace en el Congreso, mediante, como los privilegios a las oligarquías se les conceden mediante leyes, entonces en el Congreso se arma un cambalache, un intercambio. Los izquierdistas votan a favor de las leyes de los mercantilistas y viceversa. Es un intercambio de votos en el Congreso que significa un intercambio de privilegios en la realidad. Es decir, las izquierdas reconocen el coto cerrado, el feudo. Las izquierdas reconocen los privilegios de la derecha mercantilista y la derecha mercantilista reconoce los privilegios de las izquierdas. Eso le llaman pacto social. Lo inventaron los ingleses, los laboristas y conservadores en la posguerra. Y de ahí se esparció por todo el mundo. Eso se llama la combinación fatal, social mercantilismo, social mercantilismo, porque combina el socialismo y el mercantilismo en la práctica, no la declaración. La declaración es una cosa y los hechos son otra. Una cosa es el papel y otra cosa es los hechos. Y no digo, fíjense bien que digo el papel y no la teoría, porque mucha gente dice, no, es que la teoría, en teoría es bueno. No, no es bueno. En teoría no es bueno el mercantilismo. Es una cantidad enorme de falacias económicas que ya fueron denunciadas por Batiat en el siglo XIX. Y en teoría el marxismo tampoco es válido. En teoría el marxismo es toda una construcción sobre la base de una piedra angular equivocada, que es la teoría del valor-trabajo, que es la equivocación clásica que arrastró Marx. Marx sacó las últimas consecuencias de la teoría. Entonces, en teoría no funciona. Por eso no funciona tampoco en la práctica. Lo que pasa, por eso, una cosa es la declaración y otra cosa es la práctica. En declaración suena muy bonito. Muy bonito, sobre todo para los que les molesta la desigualdad. A mí no me suena bonito porque la desigualdad es natural, siempre habrá pobres entre nosotros. Lo que no habrá es una inmensa mayoría y de gente miserable. Entonces, con ese social mercantilismo, que a veces se llama neoliberalismo, es que tenemos que acabar. Y tenemos que pasar al gobierno limitado, que es el sistema bíblico. Estamos hablando no de 2.500 años atrás, como el caso de los griegos y los romanos, sino de 4.000 años atrás. ¿Okay? Es el antecedente primero y más remoto del gobierno limitado está en la Biblia, y por lo tanto es deber de las iglesias predicarlo. Si quieren los pastores predicar todo el consejo de Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, si Dios quiere. Los espero. Muchas gracias. En esta sesión número 9 vamos a hablar de la parte bíblica, del antecedente más remoto de gobierno limitado. Y esto tiene que ver con una pregunta que normalmente siempre hace la gente cuando escucha la diferencia entre gobierno limitado y estatismo. Dice, pero bueno, ¿en qué país funciona o ha funcionado históricamente el sistema de gobierno limitado? Bueno, en los países protestantes, en primer lugar, históricamente, ¿okay? Modernamente, sobre todo en Estados Unidos, pero antes, no ahora. Porque ahora los países del norte de Europa y Estados Unidos se han convertido en países socialistas. Y esto es importante señalarlo porque la pregunta de que ¿en qué país ha funcionado el capitalismo liberal? En realidad yo siempre respondo a esa pregunta con otra pregunta. La pregunta que yo hago es ¿en qué país ha funcionado el estatismo? Es decir, ¿en qué país, por ejemplo, del tercer mundo, que son todos estatistas, el estatismo ha logrado sacar a un país de la pobreza? Como India, China, por mencionar algunos, o los países africanos, o los de América Latina. ¿En qué país ha funcionado el estatismo? Sea en su variante mercantilista, en su variante socialista o en su combinación. Entonces la gente me responde, no, pero es que los países escandinavos, el modelo sueco y tal, y Inglaterra y Canadá, funciona, ahí hay un socialismo civilizado, ahí hay un socialismo herbívoro, dice mi amigo querido Álvaro Vargas Llosa. Bueno, mire, lo que ahí funciona no es el socialismo. En esos países como Suecia, por ejemplo, en esos países lo que ha funcionado durante 100 años consecutivos es el capitalismo. Entonces, durante 100 años consecutivos, estamos hablando de 1815, cuando terminan las guerras napoleónicas, aproximadamente hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Fueron 99, para ser más exacto. Casi 100 años de un sistema de gobierno limitado, de mercados libres, de propiedad privada, un sistema que podemos llamar de capitalismo liberal abierto, competitivo, funcionando consecutivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo tiempo suficiente, no hubo interrupciones, y esos países pudieron acumular
como dirían los marxistas, acumulación primitiva, acumulación de capital. ¿Qué quiere decir eso en términos no marxistas? Quiere decir que la gente ha tenido dinero para ahorrar, para formar capital, para capitalizarse a sí misma, capitalizar a sus familias y capitalizar a sus empresas. Empresas grandes, enormes. Entonces, después de la primera, o sea, había una plataforma, había una infraestructura de capital, capital instalado, ahorro, capital financiero, había también una infraestructura legal institucional. Y sí, digámoslo, también una infraestructura ética, hablemos un poco de Max Weber, ¿no es cierto?, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, había esas condiciones que eran las condiciones perfectas para que después de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, llegaran los socialistas y dijeran, bueno, vamos a distribuir. Claro, tenían riqueza para distribuir. En cambio, es muy distinta la situación en Cuba, en Venezuela. Cuando llegan los socialistas no hay nada que distribuir, salvo pobreza. Y eso es lo que distribuyen, pobreza. En los países escandinavos lo que funciona no es el socialismo. El socialismo, llegan los socialistas y empiezan a distribuir parte de la riqueza que ha creado, que se ha creado antes, la crearon los empresarios, bajo gobiernos liberales, clásicos o conservadores. ¿Ok? Y entonces, claro, el socialismo ahí funciona más o menos, pero en el corto plazo, digamos, como dirían los economistas, o sea, por un tiempo. Porque en tanto y en cuanto se crean los incentivos perversos para que la gente no produzca, para que la gente no ahorre, no invierta, quiera vivir del Estado, quiera vivir sin trabajar, etcétera, etcétera, la familia se rompa, la familia se fragmente, se fracture, los valores se deterioren, el comportamiento, la educación se arruine, porque eso es lo que hacen los socialistas. Enseguida se ven los resultados, no más de 5 o 10 años, y ya la gente vuelve, digamos, no todos, pero sí alguna gente empieza a decir, caramba, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí son los efectos perversos del socialismo, digamos, a mediano plazo. A cortísimo plazo, claro, hay mucha gente que se beneficia con el socialismo, por supuesto. Ya dijimos que se trata de una casta oligárquica de políticos, burócratas, sindicalistas, gente de la cultura, intelectuales, entre comillas, escritores, etcétera, cineastas, que propagandizan el socialismo, ¿ok? Y claro, por supuesto, ellos se benefician, pero la gente no. Entonces, enseguida hay que dar un viraje de timón, hay que dar un golpe de timón a la derecha para recomponer el país, retomar un poco el rumbo. Esa es la explicación de la Thatcher, por ejemplo, en 1979, o de Reagan en 1980. Ya está bueno de socialismo, ya hubo 20, 25, 30 años de socialismo, ya bastante destrucción. Ludwig von Mises dice que el socialismo debería llamarse en realidad destruccionismo. Porque eso es lo que hace el socialismo, destruir lo que el capitalismo construyó y construye. ¿Ok? Y construye todos los días, porque la riqueza no es algo que se crea de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la gente consume, o sea, consumimos el pan, el queso, la ropa, los zapatos se gastan, hay que reponerlos. Entonces la riqueza hay que recrearla, crearla y recrearla continuamente, y eso requiere una infraestructura de maquinaria administrativa, física, de capital, de servicios financieros y banca, de intermediación, etcétera. Por supuesto, estamos hablando de una banca que no es la banca central de los socialistas, y una banca que no es la banca de reserva fraccionaria. Todo eso esos detalles lo vamos a ver en el curso que llamamos Liberalismo Clásico 101. Esta serie de sesiones le hemos llamado Liberalismo Clásico 100. Dicho esto, vamos a pasar a la parte que trata sobre la Biblia. Mucha gente se confunde en esto, me dice, pero caramba, no, el liberalismo es la separación de la iglesia y la religión del Estado y la política. No, momentito. En este tema hay que ir con cautela, tanto con los creyentes como con los no creyentes. Mucha gente que está viendo este video, como la que está preinscrita para Liberalismo Clásico 101, es evangélica, o es católica, o es cristiana protestante, como en mi caso, o es agnóstico o ateo, en fin, o indiferente. Entonces, hay que partir de un punto de acuerdo, de un consenso básico, digamos, y es porque ellos dicen, los no creyentes dicen, no, es que la Biblia es un documento histórico, y es cierto que es un documento histórico. Entonces, ahí lo vamos a examinar qué dice ese documento histórico, porque para los creyentes es un documento histórico y es algo más que un documento histórico, es la palabra revelada de Dios al hombre, con toda la información relevante que Dios considera relevante que el hombre conozca. Eso es la Biblia para los creyentes. Ahora bien, para los no creyentes es solo un documento histórico. Pero si todos estamos de acuerdo que es un documento histórico, vamos a ver si ese documento histórico sostiene las pretensiones de los socialistas cristianos o socialistas religiosos, como le llama Mises, que dicen que la Biblia propone el sistema socialista. No, todo lo contrario. La Biblia propone un sistema de gobierno limitado. Y el capitalismo liberal, digamos, es el resultado de lo que llamamos gobierno limitado, lo que hemos explicado en las sesiones anteriores. Entonces, no
Hablamos de separación de iglesia y Estado, eso es correcto, eso es una posición bíblica por otra parte, y liberal, separación de iglesia y Estado, pero eso no quiere decir separar la religión de la política. La religión de la política no se puede separar porque siempre andan unidas, tienen implicaciones, la religión tiene implicaciones políticas, la política tiene implicaciones con la religión, hay que tratarlo con cuidado y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, si ustedes nos permiten. Muchas gracias. En esta sesión número 10 vamos a conversar sobre lo que dice la Biblia acerca de la política y de la economía, la legislación. Yo tengo escrito un estudio bíblico que se llama Las Leyes Malas. Es un libro que se consigue en la web. Ok, digamos que este es un tema delicado porque en Hispanoamérica no hubo reforma protestante. Entonces, en Europa, la reforma protestante y las guerras de religión que la siguieron, y en Estados Unidos la reforma y no hubo guerra de religión porque en Estados Unidos nació como una nación, digamos, donde la iglesia estaba separada del Estado desde el comienzo. La separación entre la religión y el Estado la hizo la reforma protestante, más o menos en un periodo de 100 años que van de la Dieta de Augsburgo, estamos hablando de 1548, hasta la Paz de Westfalia, estamos hablando de 1648. Entonces, después de ese proceso ya hubo una separación, en algunos casos más que otra, entre Iglesia y Estado en Europa. En cambio, en Hispanoamérica y en general en España, Francia, Italia, los países del sur de Europa, no hubo reforma protestante, no hizo ese trabajo la reforma protestante, y lo tuvo que hacer el liberalismo, que es un movimiento político, no religioso, y sin embargo tuvo que hacer ese trabajo. Fue más o menos como el equivalente funcional de la reforma, pero estamos hablando del liberalismo decimonónico de América Latina, ¿ok? Los años 1880, 1920, en algunos casos fue un proceso muy doloroso, hubo incluso guerra civil, como el caso de México, la guerra de los cristeros. Entonces, este tema es muy peliagudo, genera mucha controversia tanto en el campo cristiano como en el campo liberal. Entonces, voy a mucha gente. Vamos a empezar por lo básico en materia bíblica. ¿Qué es la Biblia? La Biblia contiene el mensaje de Dios, pero se trata de dos mensajes, la ley y el evangelio. La ley principal, pero no exclusivamente, en el Antiguo Testamento, y el evangelio principal, pero no exclusivamente, en el Nuevo Testamento. Son, cuando la Biblia se refiere a todo el consejo de Dios, subrayado la palabra todo el consejo de Dios es la ley y el evangelio. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, sí, pero la ley nos salva. Claro, la ley nos salva, pero eso no equivale a decir la ley nos sirve. Es decir, la ley sirve a otros propósitos distintos al orden de la salvación. ¿Cuáles propósitos distintos? Bueno, por ejemplo, una buena vida, una vida moral. La ley es como un espejo. No robar, no mentir, no desear ninguna cosa que no te pertenezca. O sea, ese es un propósito de la ley. Un matrimonio armonioso. Por ejemplo, hay muchas normas en la Biblia, ley, norma, quiere decir lo mismo, muchas normas sobre cómo deben tratarse los esposos entre sí, los padres con los hijos. Es decir, la ley, las normas de Dios, el consejo de Dios, para que las familias sean armoniosas y amorosas, productivas en todo el sentido de la palabra, y las personas podamos crecer en un ambiente familiar confortable, alentador, etcétera, protector. Eso es una función de la ley de Dios. Para que haya negocios productivos y prósperos. Eso sí, la prosperidad no es una cosa mágica como creen los cristianos con tendencia al misticismo. La prosperidad se sigue de conducir los negocios de acuerdo a las reglas prudenciales que están principalmente en el libro de Proverbios. ¿Okay? Entonces, la ley, otro de los propósitos de la ley de Dios es que la economía sea floreciente. Para eso se necesita una sabia mayordomía, pero se necesita otra condición, que es gobierno limitado. Y de esto muchas veces no hay enseñanza o no hay enseñanza suficiente o de buena calidad en las iglesias cristianas, tanto protestantes como evangélicas o católicas. Y eso es uno de los objetivos del centro del liberalismo clásico, ¿okay? Llenar ese vacío. Entonces, como digo, el propósito de la ley de Dios que nos interesa ahora es el buen gobierno de las naciones. O sea, lo que yo he llamado en alguna parte consejo de Dios a las naciones, o buen consejo de Dios a las naciones, que es el sistema político, el modelo político-económico, si quieren, de economía política, que la Biblia recomienda. Y es
el gobierno limitado. ¿Cómo se llama el gobierno limitado? ¿Se llama con esa palabra en la Biblia? No, se llama judicatura o gobierno de los jueces. ¿Y cómo llama la Biblia el estatismo, el gobierno ilimitado? Le llama monarquía o gobierno de los reyes. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿pero en qué parte de la Biblia? En toda la Biblia hay sobre todo en el Antiguo Testamento, que es la parte más dedicada a la ley, y por eso es la más grande. Porque la ley es un asunto de nosotros, la salvación es un asunto de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese consejo de Dios a las naciones está en el constante, a través de todos los libros, los Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, el libro de los reyes, el libro de los jueces, el libro de los reyes. Fíjese, y Crónicas es una continuación del libro de los reyes, que en las primeras ediciones era todo un libro. El libro de los reyes eran los que hoy conocemos como 2 libros de reyes y los 2 de Crónicas. Bueno, entonces, hay una contrastación entre el sistema de gobierno limitado o judicatura y sistema de gobierno ilimitado o monarquía. Esta contrastación la vamos a estudiar en detalle en el curso de Liberalismo Clásico 101, que vamos a dedicar. Es un curso que dura 4 meses, lo vamos a hacer en una versión de 4 meses a una clase semanal. Y después en el Centro de Liberalismo Clásico vamos a tener seminarios, cursillos cortos, talleres, foros, conversatorios sobre aspectos específicos de la Biblia para los que le interesa el tema, o de economía para los que le interesa la economía, o de la historia para los que no se interesa mucho la historia, o del derecho o las ciencias políticas. ¿Okay? De momento, vamos a decir que la Biblia, en este sentido, es un manual de buen gobierno, independientemente de que algunos creemos que es la palabra inspirada de Dios y otros no lo creen. Es un manual de buen gobierno. ¿Okay? Entonces, como hay ejemplos de buenos gobernantes, el caso, por ejemplo, de Moisés, los primeros jueces, Samuel, Otoniel en el libro de los jueces, otros jueces. Hay ejemplos de buenos gobernantes. También hay reyes que fueron buenos, como el rey Josías, que restauró la ley, restauró el sistema legal anterior, restauró el gobierno limitado, aún siendo un rey. O sea, fue lo que hoy llamaríamos una monarquía constitucional, una monarquía limitada. ¿Okay? El rey Josías y el gobernador Nehemías también. Ahora, lamentablemente, cuando uno escucha a pastores políticos, pastores predicando sobre temas políticos, los ejemplos que citan siempre son los de José y Daniel, y esos no son buenos ejemplos. Porque José y Daniel gobernaron no a los judíos, sino a los egipcios y a los babilonios con un propósito que tiene que ver con el orden de salvación. Y por lo tanto, José y Daniel les gobernaron no bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de los egipcios, en el caso de José, y bajo la ley de los babilonios, en el caso de Daniel. Entonces no son buenos ejemplos los de José y Daniel, sí los de Josías y Nehemías, por ejemplo, y Josué. Son ejemplos regulares o mediocres los de Saúl, David, Salomón, porque, son buenos ejemplos para ver a lo que conduce el gobierno ilimitado, a lo que conduce la monarquía. Es decir, lo que la Biblia enseña es que la monarquía es un mal sistema, gobierno estatista, y la judicatura es un buen sistema. Y que en un buen sistema los malos gobernantes hacen mucho menos daño que en un mal sistema. Y que en un mal sistema es muy raro hallar o imposible hallar buenos gobernantes, porque el mal sistema corrompe incluso al buen gobernante. Esas son las enseñanzas bíblicas. La Biblia no es un libro de texto, digamos, como los libros que acostumbramos a usar en las universidades, de tipo, una argumentación de tipo propositiva. La Biblia tiene distintos géneros literarios y eso lo vamos a ver en un seminario sobre el tema para los que ya están interesados. Vamos a seguir con este tema en la siguiente sesión. Gracias. En esta sesión, que es la número 11, vamos a seguir desarrollando el tema de la Biblia. Una aclaración, cuando hablamos de cristianos, estamos abarcando tanto los evangélicos como los protestantes, como los católicos, todos somos cristianos, al menos culturalmente hablando, sociológicamente hablando, todos somos cristianos. Y cuando hablamos de pastores, estamos hablando no solo de los pastores protestantes o evangélicos, los ministros ordenados, sino también de los obispos y los sacerdotes católicos, porque ellos son también pastores. ¿Okay? Entonces estamos hablando en general. Muchos cristianos, hablando en general, se confunden con la Biblia, se confunden mucho porque confunden salvación con reglas suficientes de fe y conducta. En fin, y una de las confusiones que uno encuentra en muchos cristianos sobre este tema es que la Biblia, por ejemplo, algunos le dicen, la Biblia no habla de política. ¿Cómo que no habla de política? Los libros de jueces y de reyes son libros políticos y el libro de Nehemías y tal. Lo que pasa es que hay que leerlo
con cierto conocimiento de lo que es política, economía, para poder descubrir, reconocer cuando la Biblia está hablando de política. Que, insisto, habla mucho de política. Lo que pasa es que una gente que lee la Biblia y no tiene conocimiento sobre política y economía no es capaz de reconocer que está hablando de política, y entonces le da a lo mejor a un pasaje o un capítulo entero o un libro entero una interpretación caprichosa que algunos llaman alegórica, espiritual, entre comillas, y que en realidad es mística o alude a algún tipo de misticismo y que no hace sentido. Porque la Biblia es, estamos hablando de un Dios racional. Y la Biblia es un documento dirigido a la mente del hombre, no solo al corazón, a la inteligencia del hombre, porque es un texto. Por lo tanto, no me diga que, no, pero es que la lógica humana no es la lógica divina. Ah, estamos mal si eso es así, porque si lo que es lógico para Dios no es lógico para el hombre o viceversa, entonces no podemos comunicarnos, entonces la Biblia no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que Dios le entregue un texto al hombre. Estoy hablando de los creyentes. ¿Ok? Entonces, debemos estudiar la Biblia con cabeza y con cierto grado de cultura. Me refiero a que hay muchos libros de derecho, ciencias políticas, economía que nos ayudan a entender lo que la Biblia dice. Ahora, muchos cristianos vienen con otra confusión. No, solo la Escritura, solo la Biblia. Sí, pero eso quiere decir que solo la Biblia es palabra de Dios y que los otros libros no son palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que tengas que leer solo la Biblia y más nada que la Biblia. Es decir, hay muchos libros buenos cuyas enseñanzas de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada coinciden con las enseñanzas bíblicas. Me refiero a libros de antropología, filosofía, historia, sociología, ciencias políticas, derecho y economía. ¿Okay? Esa es la parte buena. Otras parte que no es tan buena es influida por ideologías materialistas, utilitaristas, colectivistas, estatistas, mercantilistas, socialistas, positivistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí, ¿cómo distinguimos una parte de otra? Bueno, tenemos que hacer lo que recomienda el apóstol Pablo, de escudriñar todo para retener lo bueno y desechar lo malo, desechar lo que nos sirve. ¿Y qué es lo que nos sirve? Lo que lleva al estatismo. Todos los argumentos, mire, por ejemplo, los economistas están llenos de argumentos a favor del estatismo, que las externalidades, que los monopolios naturales, que el free rider, todos llenos de argumentos en favor del estatismo. Los abogados, positivistas, todos llenos de argumentos. Me olvidé el contracíclico, que es la otra de los economistas. Los abogados, todos llenos de positivismo. Una ideología muy perniciosa, el positivismo que se enseña en las facultades de Derecho, que le impide a usted tomar una actitud de juicio crítico frente a una ley del Congreso. Y examinar, ¿por qué? Porque al estudiante de Derecho se le enseña que la ley del Congreso es sabia, justa, buena, bella, perfecta, que no tiene defectos. ¿Ok? Y que entonces el estudiante sabe leyes, pero no sabe derecho, porque sale de la facultad de Derecho y egresa como abogado absolutamente impreparado para tomar una ley del Congreso y examinar si se amolda o no a un criterio de justicia, si se amolda o no a un criterio de racionalidad, si es favorable o desfavorable al ahorro, a la inversión, a la productividad, a la economía, al comercio y al crecimiento y expansión de la riqueza. Si ofende o no incluso a la gramática, a la razón, porque hay leyes irracionales, ilógicas. Esto lo vamos a... por eso el libro que yo escribí últimamente se llama Las leyes malas. Entonces, el problema es que este libro, Las leyes malas, ve a un abogado el título nomás y ya se escandaliza. Porque al abogado se le enseña que no hay leyes malas, el problema es que no se cumplen. Y esa es un concepto erróneo. Hay leyes pésimas, ¿ok? Que muchas no se cumplen por pésimas que son, y otras sí se cumplen, pero como son pésimas, arruinan la economía, o arruinan la familia, o arruinan la política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado sale impreparado para juzgar críticamente la ley. Se le dice, usted tiene que interpretar la ley y aplicarla, usted no tiene que juzgarla. ¿Quién la juzga? El Congreso. Porque ellos son los que hacen y deshacen, reforman, derogan, etcétera, las leyes. Entonces, eso, el centro del liberalismo clásico tiene como base o como una de sus misiones fundamentales un examen de la legislación. Para los creyentes, a la luz de la Biblia. Para los no creyentes, a la luz de la razón, de la lógica, de la justicia, de la gramática, de la experiencia histórica, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro tema delicado, o subtema delicado que tiene que ver con esto, es los pastores y la política. Que la iglesia se entremete en política, que el obispo tal y esto, lo otro. Bueno, vamos a hablar aquí de algunos principios generales. Mire, política y el cristiano. En principio, primer principio general, la política para el cristiano es como el deporte o la música, es una vocación, eso es facultativo.
Ni es obligatorio, como suelen afirmar los teólogos de izquierda, los teólogos de la liberación, no, porque el compromiso, no, no es obligatorio, ni está prohibido, como suelen afirmar otros teólogos de derecha. No, la política es sucia, es del demonio. Bueno, mire, es sucia, pero es sucia porque la gente decente dice, es sucia, entonces yo no me meto, y se le deja el campo libre a los indecentes. Y bueno, si el demonio tiene algún control sobre él, es porque la gente decente no ha ido a rescatar la política de la indecencia, de la corrupción, de la inmoralidad y de la suciedad. Entonces, es facultativo. Si tú tienes vocación, llamado, entonces tienes... Y no me digas, no, pero es que mi familia está primero. Porque si tu familia está primero, precisamente, ¿qué país le vas a dejar a tu familia? ¿En qué país vas a querer que vivan tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanos menores incluso? Entonces, si tu familia está primero, presta atención a la política. Aunque sea, préstale atención. Porque muchos pastores dicen, a mí no me interesa la política. A Dios sí. Y si le interesa a Dios, te debe interesar a ti. Entonces, en principio, la política es una vocación. No está prohibido ni es obligatorio. Ahora, en principio, la política no es una actividad para el cristiano, para el clero. El clero, y cuando hablo de clero, en principio me refiero, el ejercicio activo de la política no es propio del clero, pero sí es propio del clero predicar todo el consejo de Dios. Y eso incluye gobierno limitado. Entonces, es función del clero amonestar y corregir a los gobernantes. Y si lo hacen en base a la palabra de Dios, tienen que decirle a los gobernantes y avisarles que el sistema estatista bajo el cual estamos viviendo todas las naciones no es el mejor, que hay otro que es mucho mejor. Entonces, en la medida en que cumple su deber escritural, está incursionando en la política. Le guste o no, lo sepa o no, lo quiera o no, está incursionando en la política porque está advirtiendo, está cumpliendo como una voz profética, ¿no? Y entonces está obligado a advertir cuando las cosas van mal, cuando hay mucha pobreza, cuando hay mucho crimen, etc. Pero eso sí, está obligado a formarse y prepararse para hacer bien sus predicaciones, para cuando no habla de las causas de la pobreza o del crimen, hablar con conocimiento de causa precisamente y no hablar desde un desconocimiento, digamos, del tema. Vamos, entonces, segundo, en principio, el pastor debe incursionar en la política en tanto predique todo el consejo de Dios. ¿Okay? Pero mejor eso lo vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. En esta 12 y última de nuestras conversaciones, vamos a terminar con el tema de los pastores y la política y vamos a entrar a cómo pasamos de la situación actual a lo que deseamos. ¿Cómo pasamos de lo que tenemos a lo que necesitamos? ¿Cómo pasamos del estatismo al gobierno limitado? Para terminar con el tema de los pastores, a mí me gusta mucho una frase de Lutero que lo dice todo, en mi opinión. Dice, en el trono del príncipe prefiero un turco competente que un cristiano impreparado. Y eso vale para el pastor que predica y para el cristiano laico que transita por el ejercicio de la actividad política. Tiene que prepararse, tiene que aprender a reconocer qué diferencia hay entre el sistema de gobierno limitado, y que es el bíblico, y el que la tradición de 2000 años del cristianismo, por otro lado, ha experimentado como exitoso, y el no bíblico. Tiene que aprender a reconocer los ejemplos en la Biblia y en la historia. Porque, por excepción, el pastor puede incursionar en la actividad política, pero por excepción, cuando no hay laicos competentes, cuando no hay laicos preparados, puede delegar el ejercicio de su función pastoral, no su calidad de pastor, pero el ejercicio de delegarlo temporalmente en otra autoridad, incursionar en la política activa. Yo pongo siempre dos ejemplos, uno católico y otro protestante. El ejemplo que pongo católico es el padre Luigi Sturzo, que tuvo mucho que ver con la fundación de la democracia cristiana en Italia. Y el ejemplo no católico, Abraham Kuyper, que tuvo mucho que ver con, fue primer ministro en Holanda a comienzos del siglo XX, el padre Luigi Sturzo de mediados del siglo XX. Entonces, son buenos ejemplos de pastores en el ejercicio activo de la política, pero cuidado, son excepciones que confirman la regla. La política en el cristiano es para el laico, el ejercicio activo de la política. Ahora, la predicación, la voz profética, eso le corresponde al pastor. Y esa es una tarea política que tiene que estar preparado para desempeñarla, porque es su obligación, corregir, amonestar, aconsejar al gobernante. En materia de sistemas de gobierno. Es probable que en esta serie de videos a usted le haya quedado preguntas, dudas, reservas, objeciones y aún críticas al gobierno limitado, o tal vez a muchas cosas que yo dije, o a la forma de decirlas, cosas que no entendió o no le gustan. Para eso entonces queremos, a nombre del Centro de Liberalismo Clásico, del cual soy el presidente, invitarlo a tomar Liberalismo Clásico 101. Ahí vamos a tener ocasión de refinar, de atar cabos sueltos, vamos a tener ocasión de dialogar
de responder todas las preguntas, dudas, reservas, objeciones y críticas que puedan haber. Le invitamos cordialmente, a nombre del Centro de Liberalismo Clásico del cual soy presidente, a tomar Liberalismo Clásico 101. Solo le adelanto lo siguiente. Pasar de esto que tenemos a lo mejor, lo óptimo, no es ni tan difícil ni tan complicado. Solo se requiere derogar las leyes malas. Lo que pasa es que para derogar las leyes malas e impulsar las 5 reformas que necesitan nuestras naciones, que son del Estado o reforma política, de los negocios, las empresas o reforma de economía, de la educación, de la atención médica y de las jubilaciones y pensiones. Para eso hay que derogar las leyes malas, para eso hay que tener congresistas, para tener congresistas hay que tener un partido, para tener un partido primero hay que tener un movimiento y para tener un movimiento primero hay que tener un órgano o varios órganos de prensa. Entonces esa es la secuencia que vamos a ver en Liberalismo Clásico 101. Prensa, movimiento, partido, legisladores, derogación de leyes malas, 5 reformas. Le invito cordialmente a inscribirse, no se va a arrepentir, va a aprender mucho en cualquier caso y va a conocer gente interesante con la cual usted posiblemente el día de mañana tal vez se encuentre en un proyecto político y exitoso e histórico para la refundamentación del Perú y de todas nuestras naciones hispanoamericanas. Muchas gracias.